y la Unión Europea se centra exclusivamente en temas de evasión tributaria, evasión fiscal y un régimen desventajoso. Aquí hay que recordar que Panamá tiene un sistema tributario que cobra exclusivamente de rentas nacionales y esto pues hace que las empresas multinacionales pues vean a Panamá como un país atractivo porque pues Panamá solamente les cobra por lo que generen en territorio panameño y además les entrega a estas empresas multinacionales otros atractivos como por ejemplo la exención de impuestos a sus trabajadores expatriados, lo que se conoce como la visa SEM y otros beneficios. Que por supuesto a los países de la Unión Europea, sobre todo que son los que más cobran y más empresas están en Panamá, pues Como cada miércoles hablamos con Vive Compliance Magazine, hoy nos acompaña la directora de Vive Compliance Magazine, la licenciada Judith Tunjano, ya aquí en Cabina de Con. Gracias por acompañarnos. no, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, ayer una noticia desafortunadamente vuelve a situarnos en un lugar desventajoso y hablamos de que la Unión Europea reitera la posición de dejar a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero hay que, digamos que recordar un poquito que esta lista negra o gris de la Unión Europea se creó por allá en el 2017 después de que se salieron a la luz los Panama Papers. Entonces volvió a estar estos temas de las jurisdicciones llamadas paraísos fiscales en la mira y los 27 países de la Unión Europea decidieron crear su propia lista negra, digamos su lista gris, de todos los paraísos fiscales, es decir, estos países que a juicio de ellos pues no contribuyen a la transparencia fiscal y que tienen un sistema impositivo o tributario desventajoso con respecto a las demás jurisdicciones. Entonces ellos crean esta lista en el 2017 e incluyen a Panamá. Posteriormente, en el 2018, Panamá sale de esta lista porque, a juicio de la OCDE, que es la que básicamente promueve también esta lista negra, pues Panamá toma diversas medidas para o tendientes a cumplir. Claro. La Unión Europea la actualiza cada 6 meses, 2 veces al año, y desde el 2021 volvió a ingresar Panamá en este listado negro, el listado gris de la Unión Europea. Y bueno, y estábamos esperando que con la salida de la lista gris del GAFI, pues Panamá saliera de esta lista de la Unión Europea. Desafortunadamente no ha sido así. Antes de hablar de las implicaciones negativas para el país, porque estar en una lista negra definitivamente que tiene una repercusión negativa, nadie quiere estar en la lista negra de nadie. Uh -huh. Eh, Hablemos de qué es lo que considera la Unión Europea hace que Panamá permanezca en esta lista pese a haber salido de Gafi. Sí. Bueno, son dos temas. El tema de Gafi es en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y la Unión Europea se centra exclusivamente en temas de evasión tributaria, evasión fiscal y un régimen desventajoso. Aquí hay que recordar que Panamá tiene un sistema tributario que cobra exclusivamente de rentas nacionales y esto pues hace que las empresas multinacionales pues vean a Panamá como un país atractivo porque pues Panamá solamente les cobra por lo que generen en territorio panameño y además les entrega a estas empresas multinacionales otros atractivos como por ejemplo la exención de impuestos a sus trabajadores expatriados, lo que se conoce como la visa SEM y otros beneficios. Que por supuesto a los países de la Unión Europea, sobre todo que son los que más cobran y los que más empresas están en Panamá, pues les parece desventajoso porque Panamá no les cobra un impuesto sobre Claro. la renta por rentas, valga la redundancia, extranjeras. Y ellos sí cobran, no solamente los de la Unión Europea, la mayoría de los países del mundo cobran a sus ciudadanos y a sus empresas rentas por lo que produzca a nivel mundial y Panamá no lo hace. Entonces, eso es lo que ellos consideran que es desventajoso, que tiene una desventaja del sistema de tributación panameño y que además ellos lo han pedido y fue un acuerdo que se hizo en el Foro Global Claro. en el año 2021
que todas las jurisdicciones debían empezar a cobrar un impuesto mínimo. Que en otras palabras estamos hablando ya de una cuestión de estandarización de algunas tasas impositivas que, bueno, me parece un poco más a lo que pasa precisamente en la Unión Europea, perdón, con lo del doping, ¿no? De los precios cuando llegan del extranjero mucho más bajos de lo que se venden en los supermercados. Pero ahora, si lo ponemos en contexto, Panamá tiene su propia jurisdicción y es autónoma. Escoge cómo quiere poner sus impuestos y a quién le quiere cobrar y cómo lo quiere hacer. Así es. Ahora, ¿cómo entendemos esto sin, por un lado, desmeritar la posición de la Unión Europea, que pues, es válida, ¿no? Al decir, ven acá, yo tengo mis estándares y si tú quieres eh, pues tener ese tipo de relaciones comerciales, financieras, debes cumplir con estos estándares, pero por otro lado Panamá pues dice, yo tengo los míos. Claro, es autónoma e independiente. Es como, para entenderlo un poquito, es como cuando con los niños que uno en la casa no les da dulces, pero va al vecino y el vecino les da dulces, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente que prefieren estar donde el vecino que estar en su casa porque ahí no pueden comer dulces. Es lo mismo. Efectivamente, eso es una imposición del primer mundo, digamos, porque esta lista de la Unión Europea no es una lista que genere sanciones de ninguna forma, es un Ujú. tema reputacional y además las sanciones es que las empresas o los ciudadanos de la Unión Europea que hagan negocios con todas las jurisdicciones que se consideran como paraísos fiscales según ellos, pues van a tener, digamos, una auditoría superior, van a tener una revisión superior y de pronto unos impuestos más altos que lo que pagan las demás empresas y personas que hacen negocios en otros países, en otras jurisdicciones. Este tema de esta lista negra de la Unión Europea ha sido muy criticada por varias organizaciones, varias ONGs, principalmente Oxfam, que reúne más de Ujú. 20 organizaciones Claro. ONGs, porque lo que ellos dicen es que, y es así, la Unión Europea castiga y evalúa, digamos, no castiga, evalúa las jurisdicciones fuera de la Unión Europea, pero no incorpora las mismas de la Unión Europea, como por ejemplo Irlanda, Países Bajos y Suiza, que son paraísos fiscales, que ellos lo saben, lo conocen, lo entienden, pero entre ellos no se evalúan, no se clasifican. Entonces, ahí está como la disparidad entre Toman que, a países que son pequeños como los nuestros, que tienen una economía que favorece a, digamos, a empresas europeas, uh-huh, que bueno, que parte de eso es lo mal llamado Panama Papers, ¿no? Que deja en claro que existen espacios como Delaware, como Panamá, en donde puedes hacer una empresa y evitar pagar en tus países esos impuestos. exactamente, porque por ejemplo Estados Unidos no está dentro de esa lista, ¿no? Y Eh, claro, y estamos hablando de que uno de esos estados sirve prácticamente para lo que acusan a Panamá. Así es, así es. Entonces lo que ellos piden es dos cosas básicamente, que se cobre el impuesto mínimo global que fue aprobado en el Foro Económico Mundial, que es del 15% a las empresas multinacionales sobre un tope a partir de un... Y para estar claros, en Panamá, ¿cuánto se le cobra a las empresas multinacionales? No solamente lo que produzcan en renta nacional. O O sea, sea, que parte de la estrategia para atraer inversión claro, es los beneficios fiscales. Que así es. ese es otro tema, porque entonces compites con un modelo que Panamá ha venido desarrollando para mejorar su economía y la imposición es elimínalo. Elimínalo porque a mí no me gusta y elimínalo porque si ustedes no cobran todos se van para allá y no se quedan acá. Esa es básicamente la premisa que utilizan, que obviamente lo que ellos quieren es que las empresas de ellos se queden allá Ujú. para que les paguen impuestos a ellos y no paguen en otras jurisdicciones. Eso es básicamente lo que buscan, ¿no? Y claramente pues Panamá, no solamente Panamá, otras jurisdicciones más, esos son los incentivos que entregan a las empresas para que estén acá, para que tengan su casa regional en Panamá y de hecho pagan impuestos, pero solamente por lo que produzcan en Panamá. Entonces es un tema desventajoso, sí, efectivamente,
hay un tema reputacional fuerte, porque como bien decías al inicio, pues a nadie le gusta estar en la lista gris, negra de nadie, pero también es un tema que se tiene que ver y evaluar con lupa, ¿no? Ahora, ¿cómo se resolvería esto de otra forma? Probablemente no a nivel diplomático, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de un tema económico, financiero. Pero ¿de qué manera Panamá puede empezar a defenderse ante, digamos, esos señalamientos? Claro, son dos cosas. Ellos lo que buscan es primero que cobre un impuesto mínimo global, que lo Ujú, han establecido el 15%, y lo otro es el intercambio de información ujú, contable, ¿no? Que ellos también se quejan que Panamá pues es reticente a enviar esta información. Sin embargo, pues Panamá ha firmado múltiples convenios internacionales con varios países para que le entregue información sobre las empresas de otros países y también sus ciudadanos que tienen operaciones en Panamá. Sin embargo, en algunas ocasiones Panamá no la envía o la envía de forma tardía, no como ellos quieren, con la periodicidad que ellos quieren. Entonces eso también les genera un cierto grado de molestia, porque no funciona como ellos quieren, no envían la información como ellos quieren. Panamá, pues obviamente, y de acuerdo al derecho internacional, pues ha establecido o ha señalado que está haciendo reformas, que está ujú. actualizando información para enviarla. Sin embargo, pues esa es la queja, ¿no? Pero prueba de lo que ha hecho Panamá es la salida de Gafi. Claro, sí, sí. No, y ellos lo reconocen. Ellos lo reconocen y por eso nosotros o todos creíamos que íbamos a salir de esta lista, porque efectivamente pues Panamá ha hecho esfuerzos importantísimos, y ha cambiado bastante su economía y ha cambiado su forma, de cómo se llevaba antes a las inspecciones y las supervisiones de ahora. Sin embargo, pues nunca es suficiente, ¿no? Es siempre los países poderosos pues establecen sus reglas, sus condiciones, y digamos que el resto pues tenemos que asumirlos y aceptarlos, ¿no? Bueno, que es la parte que nos toca comprender y ver cómo empezamos a tratar de mediar y Ujú. negociar. Pues. Así Qué puede es. ofrecer Panamá también en respuesta a los señalamientos para mejorar las relaciones y tratar de llegar a buen término con todo esto? Pero te pregunto, porque tú decías, no hay sanciones. Estamos Las hablando sanciones son para las empresas por el incumplimiento. para los que pueden, básicamente, porque obviamente que Mm, la Unión Europea no puede venir a sancionar a Panamá. Entonces lo que hacen es no sancionarlos, pero sí digamos que, una limitación. claro, claro, como entorpecer un poco el comercio, Ujú. en el sentido de que las empresas europeas que vengan a Panamá, o las personas que vengan a Panamá, los ciudadanos de la Unión Europea, pues van a tener mayores complicaciones, digamos, a nivel nacional. Que se entienda un poco. Ahora, el modelo de varios países europeos en temas tributarios es totalmente distinto al nuestro. Estamos hablando de impuestos que superan el 25%, cuando en Panamá pues son relativamente bajos. O sea, que eso a cualquiera que pudiera ver la oportunidad de llegar a un país como el nuestro, es decir, ven aquí, mejor abro una empresa en Panamá donde casi no me van a cobrar impuestos, Ujú. eso representa ganancia. Eso es un tema lógico que también para el país europeo dirá, para el bloque europeo dirá, bueno, lo que pasa es que necesito esos Claro, impuestos. claro. Entonces es como una competencia desleal, digamos, Ujú, que uno cobre y el otro no. Y lo que se está pidiendo es que cobren al menos un 15%. Ya se ha comenzado a hablar de ese tema aquí en Panamá, porque digamos, ese compromiso Panamá lo adquirió desde el 2021, pero pues claramente no se ha adoptado, ¿no? Hay que modificar leyes, hay que hacer una cantidad de modificaciones legislativas para llegar a establecer ese 15% que pide la OCDE, ¿no? Y que pide la Unión Europea. ¿Qué significaría, nos quedan 2 minutos, pero qué Sí, significaría para Panamá empezar a cambiar un poco la materia tributaria y empezar a subir impuestos? pues significaría pues el desincentivo de que las empresas multinacionales tengan su regional en Panamá. Y yo creo que me imagino que lo que deberían hacer es tratar de buscar otro tipo de beneficios, ¿no? No sé, estudiar qué otras prebendas, otros beneficios podrían ofrecérselas a las empresas versus
Ujú. el cobro del 15%, que es lo que Claro. están exigiendo. De pronto no cobrar la renta anual, el impuesto anual que se cobra a las empresas, o hacer otro tipo de beneficio, ¿no? Y, Para mantener claro. a todas las empresas acá. Y Judy, te pregunto, ¿cómo ves al país adoptando estas medidas? ¿Crees que ya mencionabas que se está hablando, pero ves al país empezando a Sí, yo adoptarlas? creo que tiene que hacerlo. O sea, tiene que hacerlo en algún momento, no como ellos digan, Claro. pero tiene que hacer una actualización o tiene que hacer tomar medidas al respecto, porque seguramente la presión internacional va a ser muy fuerte. Es lo mismo del GAFI, ¿no? De las Ujú. medidas del GAFI que hace, no sé, antes del 2015 todo el mundo decía no, pero y ahora decimos sí. Pero no como ellos digan, sino como al país le convenga, ¿no? Porque obviamente pues siempre se tiene que privilegiar la economía nacional. Bueno, algo más que se suma a la lista de pendientes para el próximo gobierno. Así es. Bueno, en 6 meses Así es. sabremos Lo más qué pasa. importante Sí. es el canal de Panamá. Efectivamente. Judy Eso es nuevo. Tunjano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Menú Ejecutivo Ancon, como cada miércoles. Gracias por la invitación, muy amable. Es un gusto, nos acompañó pues la directora de Vive Compliance Magazine. Nos vamos a un cambio antes de decirles que Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compra avianca.com. Nos vamos a un cambio al regreso. Tenemos a Miguel Herros con nosotros. No se vaya. El arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicia, diseños y vanguardas del diseño constitucional, para conversar como cada miércoles. Miguel, un saludo especial hasta Houston, Texas, allá en Estados Unidos. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, súper bien. Y un saludo a todos ustedes en Panamá. Bueno, un gustazo tenerte acá con nosotros como cada miércoles. Antes quiero decirles que Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compra avianca.com. Miguel, nosotros hablamos cada miércoles del tema constitucional. Alguno de los candidatos, Lombana ya dijo que en los primeros 100 de ser presidente iba a llamar una constituyente. Y veo que muchas personas mantienen viva la llama de la idea de reformar la constitución. Pero lo que hacemos acá es hablar un poco acerca de la construcción constitucional per se. ¿Qué elementos debe llevar para entender primero por qué hay que cambiarla, qué cosas habría que tomar en cuenta al momento? La propuesta que me haces, Miguel, para esta semana es hablar un poco acerca de la corrupción estructurada y desestructurada. La corrupción tiene distintas caras, ¿no? Pero vamos a entender cómo funciona. Y es súper interesante. Cuando uno habla sobre corrupción, tiene bastantes sesgos y desvíos en el tema. Y entender un poquito más qué es la corrupción ayuda para entender qué uno está atacando cuando uno habla sobre, por ejemplo, la transparencia, Ujú. cuando habla sobre los derechos o, como yo hablo mucho, de la parte estructural. ¿Qué exactamente, cómo se define y qué partes de esa definición estamos atacando con cada una de esas diferentes ramas que buscan tratar de eliminar o aminorar la corrupción en nuestro país? Claro, ahora, cuando escuchamos de corrupción en el aspecto político, lo relacionamos habitualmente a la toma de dinero, ¿no? De las arcas del Estado, para ponerlo de esa forma, tratar de utilizar un eufemismo. Pero la corrupción va mucho más allá. Así es. Vamos a definir primero corrupción ampliamente. Yo creo que todo el mundo entiende intuitivamente qué es lo que hablamos cuando vemos corrupción, qué es lo que es. Pero la definición es el uso de la función pública motivado por intereses privados a oposición del interés general. Así que no es que si haces algo bien o lo haces mal, Ujú. es tu motivación. Si tú eres un funcionario público y estás usando tu autoridad motivado por intereses privados en oposición al interés O general. sea que ni siquiera tienes que haber sacado plata. Bueno, no tiene que ser plata, pero es cómo tú estás motivado. Por Claro. ejemplo, tú puedes estar sacando dinero para hacer algo si es por intereses privados, pero no están opuestos al interés general, no sería corrupción. Si estás sacando plata por intereses privados en oposición al interés general y tú sabes eso,
entonces estás metiéndote en corrupción. Y las consecuencias son malas en general, pero no todas son directas, como por ejemplo el robo. Esto se entiende perfectamente. Oye, nos quitaron dinero, pero gran parte de la corrupción no es directo. Es, por ejemplo, que uno pierde libertad, Mm, salud, educación, oportunidades económicas, incluso seguridad y tranquilidad. Pero quizás la peor es que la corrupción, especialmente la endémica, socava la democracia. Así que perdemos el apoyo a la democracia. Así que son bastantes las, las consecuencias que tenemos. Hay consecuencias directas y consecuencias indirectas. Así que es uno de los primeros tratados que uno tiene que ver. Pero todo acto de corrupción, eso sí, implica un conflicto de intereses. Es decir, una vez que la persona ya está actuando en contra de los intereses públicos, ujú. es porque tiene un conflicto de interés entre lo que bien sabe la persona, que es el beneficio social, y su interés personal. Entonces, cuando hay ese conflicto de intereses, es que viene la corrupción. Si se decide la persona guiarse por su interés propio. Y ahí es donde viene el primer sesgo, el primer desvío que ocurre en aquellos que están luchando en contra de la corrupción. Dicen, bueno, es que la persona está siendo motivada por su interés propio. Bueno, un interés propio distinto al interés general. Entonces dicen, si fuéramos todos ángeles, no hubiera corrupción. Es el primer desvío. Es, ¿somos ángeles o somos motivados todos por nuestro amor propio? Si aceptamos que no somos ángeles y que somos motivados por nuestro amor propio y de ello por nuestro interés propio, vemos la primera división que hay. Unos dirán no, la solución es hacernos todos ángeles, y los otros es no, tenemos que atacar qué es los medios que están llevando a la corrupción. Pero va a haber otros sesgos, pero ese es el primero y el que hemos hablado mucho en este programa. Ahora, la pregunta empezaría por lo que definías al principio entre corrupción estructurada y la que no lo es. Así es. Bueno, antes de llegar ahí, vamos a hablar un poquito de eh, tres aspectos para entender ese paso, para entenderlo mejor, que son los objetivos de aquellos que se involucran en actos corruptos, las prácticas, Ujú. digamos como soborno, las prácticas y los medios. Son tres cosas distintas que muchas veces en el hablar normal se mezclan y se confunden. El objetivo en general es obtener beneficios económicos, acumular poder, disfrutar de privilegios como inmunidades o incluso proteger los derechos propios. No todos los objetivos tienen que ser negativos. Muchas personas se meten en actos de corrupción porque no tienen, por ejemplo, otra que tú quieres vender tu casa, no te dan los papeles, ni modo, pagas la coima, porque tú tienes un derecho a vender tu casa y te están poniendo 1 millón de trabas. Obviamente la mayoría son negativos y quizás la persona que se está poniendo la traba lo está haciendo para que pagues la coima, pero tú al involucrarte en eso también estás involucrándote en Ujú. corrupción. Son objetivos distintos de la misma transacción, por ejemplo, pero en general esos son los objetivos. Después están las prácticas. Por ejemplo, dijimos el soborno, pero la malversión de fondos y de recursos, fraudes, extorsión, repartir cargos de manera clientelista, todos estos son prácticas em, de corrupción. Pero ahora lo interesante es los medios. Vamos a ver cómo diferentes medios tienen las mismas prácticas. Así que hay que diferenciar entonces, y es donde viene el siguiente sesgo. Los medios pueden ser, em, bueno, hay dos categorías. Uno viene de la opacidad, que facilita la corrupción desestructurada, y el otro medio es la dependencia, que facilita la corrupción estructurada. De nuevo, lo interesante de estas dos, ahora lo vamos a ver más en detalle, es que ambas usan las mismas prácticas. Así que tú cuando ves una persona pidiendo un soborno o pagando la coima, tú realmente no sabes cuál de las dos está, cuál de los dos medios está moviendo esas prácticas debido a los objetivos. No sabes si es por opacidad o dependencia, no sabes si es corrupción desestructurada o corrupción estructurada.
No sé si hasta ahora me voy explicando. Claro, y estamos hablando de dos circunstancias. Esto viene a ser circunstancial. Exactamente, completamente circunstancial. Entonces, ahí vamos. El segundo desvío, que son entre estas dos. El primero fue de nuevo, las personas somos ángeles o somos motivados por el amor propio. La idea es, o atacamos la corrupción haciendo que las personas piensen en otros y no en sí mismos, o ya sabemos que van a pensar en sí mismos y nos vamos a través de esa ruta de a ver qué es lo que está motivando ese interés propio. Y uno puede ser la opacidad, la otra puede ser la dependencia. Bueno, la corrupción desestructurada, que viene de la opacidad, es, y aquí voy a leerlo, em, consiste en agentes gubernamentales que deciden participar en actos de corrupción libremente, sin que nadie ejerza coerción sobre ellos. En otras palabras, una persona que ve una oportunidad sin que, o sea, solito, él es un policía, por ejemplo, paró a alguien por hacer una infracción, nadie lo está viendo, completa opacidad, y él decide libremente pedir una coima. Ese es un tipo de corrupción. En general, ese tipo de corrupción se limita en gran parte atacando la opacidad, que es lo que dicen en muchos de nosotros, es esto, lo de traer transparencia al gobierno para que podamos ver dónde está ocurriendo la corrupción. Si es visible, esa persona, ese policía no tiene nadie quien lo proteja, así que le caería la ley. En Alemania, en los Estados Ujú. Unidos, digo Alemania porque ahí es donde comenzó lo de transparencia internacional. En España, en esos países, el gran porcentaje de la corrupción es debido a la opacidad. Son personas independientes, solitas, que deciden involucrarse en actos de corrupción. Hay que se den cuenta cómo lo atacan, tratando de hacer que el gobierno sea lo más transparente posible. Ese es un tipo de corrupción. El otro es la corrupción estructurada, que viene de nuevo de la dependencia. Los corruptos, o perdón, la corrupción consiste en estructuras gubernamentales que convierten a los agentes gubernamentales encargados de ejercer los frenos y contrapesos en personas dependientes de aquellos que deberían frenar y contrapesar. En otras palabras, el juez, el fiscal, el policía ya no es una persona completamente libre. Su puesto o el dinero, la quincena o los recursos para su despacho o incluso puestos de sus familiares dependen de aquellos que ellos deberían estar chequeando, deberían estar vigilando. Ahora, lo que ocurre es que se forman em, ¿cómo es decir? Redes clientelistas, donde no es que solamente el policía depende de su puesto por uno, es que es toda una estructura clientelista, una red clientelista, donde todos se tienen que proteger. Son del mismo grupo. O sea, Así que, adelante. no, estamos hablando que son redes de favores. Redes de favores organizadas, porque hay unos que dicen, si tú no haces lo que, no ayudas a todos los que están en este grupo, o sea, del presidente para abajo, te vas a meter en problemas. De vez en cuando adentro de estas redes están haciendo cosas separadas, pero el flujo de beneficios siempre sube hacia arriba y el flujo de impunidad fluye hacia abajo. Mientras que estén dándole las coimas, parte de la coima vayan hacia arriba, los favores vayan subiendo, va a bajar la impunidad. Bueno, siempre va a haber uno que se sale con la suya, hace algo mal adentro de estos sistemas que está haciendo también corrupción desestructurada. Y esos son los que normalmente agarran y meten, que dicen siempre el hijo de la empleada, ¿no? Que se roba un lápiz de un ministerio y ese sí lo meten Sí, preso. Que era, para tener ese chivo expiatorio allí o ese conejillo de así es. Indias, que ese sí, para decir que hicimos algo. Así es. Pero ahí que tú te metas con alguien que realmente está adentro de ese sistema, está favoreciendo a los demás en el sistema, pues esos se van a salir con la suya al final. Y vemos una y otra vez que dentro de los gobiernos, durante la época que están en los gobiernos, a nadie le pasa nada. Es después que viene el gobierno entrante, que bueno, que ya cambió el sistema clientelista, ahora es una red diferente y quizás alguno de ellos para
verse bien o porque hicieron algo demasiado malo, hay demasiada presión, algunos castigarán. Pero en general son dos diferentes formas. ¿Cómo se ataca la corrupción desestructurada, como en Alemania o en Estados Unidos? Transparencia. Tú pones toda la transparencia del mundo en Panamá y nunca va a funcionar. Número uno, porque las leyes de transparencia primero no las hacen bien, porque no les conviene que uno vea todas las tramas que están haciendo. Incluso las que hacen no las aplican, y si en algún momento sale algo, hay impunidad completamente. La transparencia en estos sistemas de corrupción estructurada no hacen suficiente. Ahora, la pregunta es por qué en Panamá nos enfocamos tanto en la primera, en Ángeles, y la segunda, la transparencia, y no en la estructural. Esa pregunta yo no la sé. La Ahora, dejo a cada uno a que eh, piense cuál será la sí, sí, razón. pero te lo comento, Miguel, porque es cierto, o sea, podemos sentarnos a hablar acerca de la corrupción y lo malo que esto representa para la administración pública y todos los efectos negativos que esto produce, incluso en lo que tú mencionabas al principio en nuestra democracia, y, y quedarnos en ese debate de por qué tenemos personas en el servicio público corruptas. Y eso no va a traer la solución, Y es porque muy al final importante. no vamos a cambiar lo que es la naturaleza humana. Y es muy importante en los temas, yo hago el error, todos hacemos el error, pero tratar de comenzar a tratar nuestro lenguaje. No son personas corruptas, son personas que actúan de manera corrupta. Yo no sé lo que están adentro de ellos ni sus motivaciones. Efectivamente. Pueden ser porque realmente son personas malvadas, pero la gran mayoría de las personas que yo he conocido de los partidos en posiciones altas son personas chéveres. Yo no veo que son personas malas. Tristemente todos somos humanos y todos tenemos las mismas características y posibilidades de caer, pero actúan corruptamente. ¿Qué lo está llevando a que actúen corruptamente? ¿Es por opacidad o es porque están metidos en una red clientelista donde son partes, estén arriba, en el medio y abajo, y sean incluso personas que no están adentro del gobierno, pero que son partes de la red? Tú tienes un negocio para que te den los permisos a tiempo para poder sacar las cosas de la aduana. Mandé libros a, no, ni mejor ni digo el país, pero un país de Latinoamérica. Me ha costado Ujú. a través de DHL, un mes y medio sacar 20 libros de aduana. Un mes y medio, por favor. Obviamente querían su coima. Esa era la única manera. Yo peleando con DHL que lo sacaran. Hmm. Y bueno, me han cobrado el pocotón de cosas, supuestamente legalmente, que no tenían que estar pagando Wow. impuestos de esos libros. Pero me ha salido $300 para 20 libros, pagar para sacarlos de aduana después un mes y medio. O sea, todos sufrimos de esas cosas. Y es un mal endémico en la región, pero Miguel, ahora, muchos hemos escuchado la premisa de que el poder corrompe, que cuando llegas al gobierno te vas a encontrar con situaciones en donde van a poner a prueba tus valores o tu interés o tu integridad. O sea, creo que hay una conciencia colectiva que nos permite entender que el sistema está permitiendo que se desarrolle lo que tú mencionas de la corrupción estructurada. Entonces, solemos atacar a las personas por su actuar sin mirar qué hay que mejorar en el sistema para evitar que esa corrupción estructurada nos siga haciendo daño. Y cuando nos metemos a hablar sobre el sistema, el 90% o 95% es sobre las personas, son buenas o malas. El 5%, que es la parte estructurada, nos enfocamos en la opacidad, y el 0% en las dependencias. Entonces estamos bien lejos Ujú. de realmente resolver el problema como yo lo veo y como lo han resuelto en los países donde lo han resuelto, como en Alemania, España, Estados Unidos, es atacando la parte estructural. Y después lo que sobra entonces es la parte de corrupción desestructurada, la transparencia. En Así otras que palabras, yo te entrego a ti este bien preciado, ¿no? Yo puedo confiar que lo vas a cuidar. Sí, puedo confiar. Pero ¿cómo me aseguro yo de que efectivamente lo cuides? Bueno, implementando mecanismos adicionales, eh, poniendo un cuidador suplente, alguien que verifique. No es que no confíe en ti, realmente creo que partiríamos desde el hecho de que deberíamos ser más desconfiados como ciudadanos, independientemente de los valores que pueda presentar o presumir que tiene cierto candidato, y empezar a ser más beligerantes, sobre todo en la búsqueda de la transparencia en los procesos, porque es difícil en un país como Panamá encontrar
cómo se administran los fondos, incluso en las juntas locales, en las juntas comunales, en los corregimientos. Les preguntas a algún ciudadano si sabe en qué se están destinando los fondos que se le asignan a cierta junta comunal, y lo más seguro, estoy casi 100% convencido, que si no tiene ningún vínculo directo, incluso trabajando para la junta, no tiene idea de cómo se están usando esos fondos. Así es. Bueno, tenemos mucho que hacer, muchos diferentes ángulos que atacar para hacer un país próspero y con menos corrupción o con muy poca corrupción, que es lo que todos realmente queremos, no importa dónde estemos, todo lo que queremos. Em, la transparencia es importante, que las personas se involucren y, como lo acabas de decir tú, incluso que seamos un poquito menos, no sé cuál es la palabra, eh, pero como tú lo dijiste, que confiemos un poquito menos en los demás, que sabemos, que estemos seguros que cualquier persona lo puede hacer mal. Y por ello, entonces, que el gobierno no esté tan estructurado, que los que tienen que vigilar a los otros no dependan de lo que están vigilando o de una jerarquía donde quizás dos están en diferentes puntos, pero ambos tienen de jefe al mismo. Así que, bueno, el jefe dice, no, no le hagas a Ujú. nada a mi compañero de acá, porque este me está dando beneficios con su corrupción. Así que hay que desestructurar esas partes. Y esa es la parte constitucional que es tan importante y Claro. que han avanzado tanto los americanos. Porque la idea es, pero si no está estructurado, entonces va a ser un revolú y nadie va a estar haciendo. No. O sea, simplemente una manera diferente de estructurarlo, que todavía cada uno de los puestos es vigilado en sí mismo y tiene razones para hacerlo bien. Han creado también motivos para que le convenga hacerlo correctamente. Así que son pesos y contrapesos de todo tipo que todavía existen, pero no es que está jerarquizado. No es que unos controlan a todos o que unos le deben favores a los que deben estar chequeando, sea o vigilando, sea directo o indirectamente. Y va comenzando a funcionar todo mucho mejor. Y por eso es importante meterse a leer libros o Claro. estudios como el que tengo yo, porque te abre la mente, ves que hay otra manera de solucionar estos problemas que tenemos hoy en día, que no es la transparencia y que no son ángeles, Ahora, y que han dado resultados. bueno, nos queda poquito, Miguel, pero tú te imaginas de repente en el tema de las juntas comunales, que Ujú. para llevar a cabo un proyecto deba pasar por el escrutinio público, y la aprobación, digamos, de la comunidad, para que la misma comunidad apruebe tanto el presupuesto como la obra. Probablemente la gestión sería un poco más eficiente y permitiría que no existiera, digamos, ese juegavivo que vemos día a día, lastimosamente, en nuestro país, en donde las obras se licitan, se contratan y no se culminan. O sea, Los gobiernos, entendemos que está la Contraloría, pero ¿qué pasa si se lo das entonces a la misma comunidad? los gobiernos locales aquí en Estados Unidos es una materia fascinante. Realmente, eh, gran parte de la fortaleza económica y la justicia que tienen es gracias a sus gobiernos locales. Y has llegado a un punto súper interesante, que las comunidades están extremadamente vinculadas y energéticamente esto, em, ¿cómo es que se dice? Metidas en la parte de regir su propia localidad, no solamente con los policías locales, los jueces locales, los fiscales locales, todos son locales, pero también con diferentes gobiernos locales. No es solamente el municipio que existen aquí, pero sectores más pequeños para traer beneficios a la industria, sea manufacturera o sea agrícola, sus acequias, el pocotón de diferentes cosas, cómo se van Ujú. organizando y todos literalmente va a elecciones. A cada rato que hay en Houston hay elecciones que van a hacer, digamos, un dique nuevo porque tienen miedo de que cuando vengan las lluvias fuertes se vaya a inundar y la gente vota, lo queremos o no lo queremos, cuánto van a ser los bonos que tenemos que los vamos a pagar nosotros. Se involucra bastante, pero no es porque el político quiere involucrar, es parte de la constitución estatal. Incluso Houston tiene su propia constitución local y cómo está organizado. Y es un tema que podríamos hablar días sobre Claro. ello. Y es una parte importante y de nuevo, eso hablamos mucho en el libro de los gobiernos locales y cómo están estructurados para realmente hacer un pueblo
que se involucre y valga la pena involucrarse, porque en Panamá la gente se involucra, pero ve que no alcanzan nada y se dan por vencidos Y muchos. me gustaría hablar de eso la próxima semana, Miguel, si te parece, un poco de lo que pueden hacer, sobre todo las comunidades al empoderarse y empezar a diseñar sus propias políticas internas. Quizás eso puede hacer que la misma ciudadanía al involucrarse entienda mejor su papel y su rol dentro de la democracia, que no solamente se expresa cada 5 años en las urnas, sino que diferentes formas, como las que tú nos acabas de decir, podemos implementarlas y empezar a imaginarnos un modelo un poco más participativo y distinto que nos permita llegar a ese desarrollo y que nos aleje de lo que estamos viviendo hoy día, que es esa disparidad tremenda, dándonos una posición, un sitial en el mundo como uno de los países más desiguales. Así que, Miguel, nos acabó el tiempo, es más, nos pasamos el tiempo, pero Siempre nos pasamos. sí, 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 gracias. Sabemos que vamos a estar Tranquilo. aquí, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Y saludos a todos los radioescuchantes. Muchas gracias a Miguel Herros, arquitecto, autor también de Estructuras para Crear Justicias, Vanguardias del Diseño Constitucional, por acompañarnos. Y a todos ustedes, no se vaya, que ya viene la cancha, ya está listo Miguel Ángel Cuadra para 2 horas deportivas. Yo más tarde con los microinformativos. Que tengan una feliz tarde. Hoy es 21 de febrero del 2024. Las condiciones del tiempo para hoy señalan que habrá pues eh, lluvia, según ha informado desde temprano el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá, en el Caribe y el Pacífico, también para la comarca Emberá, Sémaco y Chiriquí. El resto de la vertiente estará seco, condiciones pues para hoy que se mantienen calurosas. Ayer, un día altamente caluroso también, con aviso de vigilancia por índices de radiación extremos, que se van a estar extendiendo hasta el 23 de febrero, con índices ultravioleta que van desde muy alto hasta extremo, áreas bajo aviso con este índice de radiación elevados. Incluye a Chiriquí, Tierras Bajas y Golfo, así como Veragua, Centro Sur y Península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. Coclé, Colón y Gunayala también, áreas que se encuentran bajo aviso, por lo cual el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá ha recomendado pues utilizar anteojos de sol, sombreros amplios, ropa con protección solar, mínima exposición posible, también resguardarse en horas de alto índice y protectores solar factor 30 o superior. Así que el calor sigue fuerte para estos días en el país. Bueno, y avanzamos y entramos en materia informativa. ¿Qué ha pasado hoy en el país? Bueno, el viceministro académico Ariel Rodríguez ha informado que el concurso de selección docente de este año registró una abrumadora participación, con más de 27.000 personas postulándose para unas 3.000 plazas disponibles. Un aumento que, si se compara con los 24.000 participantes del año anterior, señala evidentemente un aumento y se atribuye a la migración de estudiantes del sistema particular al oficial, algo que ha generado la necesidad de más contrataciones. Rodríguez aseguró que, a pesar de la complicación en la selección y depuración de los nombramientos, debido a la alta demanda, el presupuesto está garantizado para cubrir los salarios de los nuevos docentes, y los resultados se van a estar divulgando a partir del 8 de marzo, con la expectativa de que los educadores tomen posiciones en sus escuelas. Declaraciones pues que surgieron luego de las denuncias presentadas por gremios docentes, como la del profesor Humberto Montero, quien alertó que 13.352 docentes de los 48.000 programados para el 4 de marzo podrían retrasar su entrada hasta la segunda semana, afectando a más de 200.000 estudiantes. Y a pesar de estos desafíos logísticos, el Ministerio de Educación confía que la alta participación refleja el interés creciente en la educación oficial y que busca garantizar una selección adecuada y oportuna para los nuevos educadores.
En otro tema, Publio de Gracia, director de la DGI, afirmó que las designaciones de 5 funcionarios para investigar evasión fiscal, administrativa y defraudación fiscal penal cuentan con el respaldo legal. Según de Gracia, las modificaciones realizadas en la Ley 8 de 2010 al Decreto de Gabinete 109 del 1970 respaldan estas designaciones y la validez constitucional de esta facultad fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de julio de 1974. El director de ingresos aprovechó la ocasión para abordar inquietudes expresadas por juristas, aclarando que no existe arresto en materia tributaria, ya que la norma se refiere a la facultad de imponer sanciones a aquellos que no comparezcan a declarar o proporcionen información requerida en la investigación. De Gracia enfatizó que las designaciones no crean la figura de fiscal de evasión, sino que designan a funcionarios de institución que investigarán la evasión fiscal, ejerciendo funciones que ya realizaban desde hace más de 10 años, según la Ley 33 del 2010. La ley establece que un acto doloso menor a 300.000 balboas se considera evasión fiscal, mientras que montos superiores se clasifican como defraudación fiscal y se remiten al Ministerio Público. En otro tema, falta poco más de 2 meses para las elecciones generales en Panamá y el Tribunal Electoral se mantiene en la tarea de definir el destino de al menos 17 candidaturas de elección popular. Y aunque el tribunal no ha especificado las investigaciones en cursos ni los cargos a los que aspiran los denunciados, algunos nombres de candidatos con procesos pendientes han salido a la luz. Algunos de ellos candidatos a representantes en Veraguas, con un total de 6.876 candidatos compitiendo por los 885 cargos de elección popular. La incertidumbre sobre estos 17 casos pendientes agrega un elemento intrigante al panorama electoral, afectando estrategias de campaña y generando expectativas entre votantes y candidatos. Y además de la incertidumbre en torno a estas candidaturas, el proceso electoral presenta otros cambios significativos. Estamos hablando que también se ha dado la creación de nuevos corregimientos y distritos, algo que ha llevado a un aumento en la oferta electoral y la infraestructura, con un total de 3.037 centros de votación y 7.577 mesas de votación para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso de votación. Un incremento que pues busca promover una participación más activa en la toma de decisiones, pero pues en cuanto a lo que está sucediendo con estos 17 candidatos que hace falta definir su futuro, sigue siendo uno de los casos pendientes del tribunal. En otro tema, hay que decir que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional somete a discusión el primer debate del proyecto de ley 1125 propuesto por el diputado Arnulfo Díaz del Partido Cambio Democrático con el objetivo de derogar la Ley 5 de 1997 que aprobó el contrato entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company S.A. para las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. Díaz argumenta que la revisión integral de este contrato data de 1997, permitirá también una renegociación más acorde con los intereses nacionales. La propuesta, que cuenta con el respaldo de algunos diputados del PRD, surge luego de la extensión del contrato hasta 2047, decisión que generó controversias y llamados a renegociar para obtener mejores condiciones para Panamá. El diputado Díaz destaca el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración que señala inconstitucionalidades en el contrato, respaldando la necesidad de revisarlo. Y a pesar de contar con el apoyo de algunos miembros de la comisión, como el presidente Roberto Ábrego, la postura del diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien considera que tanto el contrato inicial como su extensión carecen de beneficios para el país, añade esto un matiz crítico al debate. La discusión se centra en la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia emita un pronunciamiento si se identifican elementos de inconstitucionalidad en el contrato con Panama Ports Company. 12:11 del mediodía. Avanzamos con más de nuestro menú ejecutivo. Ayer estuvimos en la conferencia de prensa que presentó la Cámara Minera de Panamá, en donde estuvieron abordando su agenda marítima para el 2024 hasta el 2029, con un enfoque en 6 pilares que busca reforzar a el país en este sector tan importante que genera más de 100.000 empleos, según dijeron algunos de los voceros. Vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de ayer de la Cámara Minera de Panamá, refiriéndose precisamente a este tema de la agenda marítima, algo que están esbozando muchos gremios de distintos sectores
para referirse a los problemas y atenciones que deben brindar los próximos o el próximo gobierno una vez elija el próximo 5 de mayo. Menú ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. Desde 1979 y con más de 220 empresas afiliadas, la misión de la Cámara Marítima ha sido clara: fomentar el crecimiento del sector marítimo como piedra angular del desarrollo de Panamá. Algunos datos que muestran la importancia del sector marítimo son que dentro del sector logístico, el sector marítimo aporta más del 30% del Producto Interno Bruto del país. Genera casi 110.000 puestos de trabajo, 110.000, e impacta a un total de 320.000 puestos asalariados. No son cifras despreciables. Además, influye en 2/3 del comercio exterior de Panamá. Pero como todas las cosas, hay muchos cambios afuera. Hace 10 años, el que hubiera dicho que en Panamá iba a faltar agua, creo que lo hubiéramos tildado de loco. Ese es solamente un ejemplo de todas las cosas que están pasando allá afuera. Nosotros servimos al comercio exterior y ese comercio exterior se está viendo impactado por cambios de desglobalización, restricciones de las importaciones, flujos y capitales comerciales limitados, diversificación de divisas. Y ante esta transformación tenemos la imperiosa necesidad de una nueva misión y estrategia. Entonces nosotros tenemos ejemplos de países que tienen un perfil similar al de Panamá, que sirven al comercio internacional, como Singapur, Dubái, Rotterdam, y nosotros igualmente debemos aspirar a elevar a Panamá a un estatus de primer mundo, lo que requiere una clara voluntad política y un cambio cultural en nuestra sociedad. Panamá ostenta una ubicación estratégica. Sin embargo, datos recientes sugieren que Panamá podría ser percibido como un mercado ineficiente y costoso, lo que pone en peligro nuestra competitividad. Nuestra visión futura debe girar hacia la innovación, la inversión y la adopción progresiva de tecnología. Debemos mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en el intercambio de datos relevantes. Todo esto enmarca la presentación de la Visión Marítima País 2024-2029. Esta visión es el resultado de esfuerzos colaborativos de los clústeres del sector marítimo, logístico y portuario. Bueno, estamos escuchando parte de lo que se habló ayer en la Cámara Marítima de Panamá, refiriéndose a la presentación. Hay que decir que el documento se les estará entregando a los candidatos a la presidencia el próximo 27 de febrero, que, como bien lo mencionábamos hace un momento, contempla 6 pilares importantes a mejorar el servicio que ofrece Panamá en materia logística y en otros aspectos relacionados con la actividad marítimo mercante.